Hola amigos de Top de Ciencia, yo soy Iván y estos son los titulares. Equipo de investigación encuentra evidencia indirecta de la existencia de materia oscura que rodea los agujeros negros. La conmutación óptica a velocidades récord abre la puerta a la electrónica y a las computadoras ultrarrápidas basadas en luz. Investigadores llegan a una explicación sorprendentemente simple para la extraña órbita del Oumuamua. Inteligencia artificial descubre ecuación secreta para pesar cúmulos de galaxias. Finalmente encontramos volcanes activos en Venus. Un estudio sugiere que los pumas utilizan una estrategia muy astuta para fertilizar plantas que reclutan presas para sus terrenos de caza. Identifican el primer gran terremoto ocasionado por humanos y sus causas exactas que lo generaron. La materia oscura es una sustancia misteriosa que no emite ni refleja luz, lo que dificulta bastante su detección. Sin embargo, un equipo de investigadores de la Universidad de Educación de Hong Kong ha descubierto evidencias sobre la cantidad sustancial de materia oscura que rodea los agujeros negros. El equipo se centró en dos agujeros negros cercanos y sus estrellas compañeras que los orbitan. Se descubrió que las tasas observadas de descomposición orbital eran aproximadamente 50 veces mayores que la estimación teórica, lo que llevó al equipo a aplicar el modelo de fricción dinámica de la materia oscura a los sistemas binarios a través de simulaciones por computadora. El equipo descubrió que la rápida descomposición orbital de las estrellas compañeras coincide con precisión con los datos observados, proporcionando evidencia indirecta de que la materia oscura puede generar una fricción dinámica significativa alrededor de los agujeros negros. Los hallazgos del equipo representan un gran avance en la investigación de la materia oscura, verificando una hipótesis teórica formulada a fines del siglo XX de que la materia oscura, lo suficientemente cerca de los agujeros negros, formaría un pico de densidad a su alrededor. El Dr. Chan Man Ho, profesor asociado en el Departamento de Ciencias y Estudios Ambientales e investigador principal, explicó que la alta densidad de materia oscura crearía una fricción dinámica en la estrella compañera similar a la fuerza de arrastre. Este estudio sería el primero en utilizar el modelo de fricción dinámica para validar y probar la existencia de materia oscura que rodea a los agujeros negros y proporciona una nueva dirección para la investigación futura de la materia oscura, que ya no estará limitada por las limitaciones anteriores. El enfoque novedoso del equipo de la Universidad de Educación de Hong Kong para estudiar la materia oscura utilizando sistemas binarios brindaría la oportunidad de desentrañar los misterios de la materia oscura. El Dr. Chan explicó además que hay al menos 18 sistemas binarios solo en la Vía Láctea que pudieran proporcionar mayor información muy valiosa para futuros investigadores al respecto. Los estudios previos sobre la materia oscura se basaron exclusivamente en eventos raros como la fusión de dos agujeros negros, lo que dificulta mucho la futura recuperación de este tipo de datos. El estudio ha abierto con esto nuevas posibilidades para la detección y mejor comprensión de la materia oscura. Conmutación óptica a velocidades récord abre la puerta a la electrónica y las computadoras ultrarrápidas basadas en luz. Investigadores de la Universidad de Arizona, la Universidad Estatal de Ohio y la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich han publicado un artículo de investigación en Science Advance sobre su trabajo en la computación óptica basada en luz. El equipo tiene como objetivo crear computadoras que operen utilizando computación óptica basada en la luz, lo que sería una mejora significativa con respecto a los transistores basados en semiconductores actuales. El uso de luz láser para controlar señales eléctricas abriría la puerta al establecimiento de transistores ópticos y al desarrollo de electrónica óptica ultra rápida. El equipo usó sílice fundido, un vidrio que se usa a menudo en óptica para lograr su objetivo. El sílice fundido puede cambiar instantáneamente su reflectividad y mediante el uso de láseres ultra rápidos, el equipo pudo registrar cambios en la señal de una luz en la escala de tiempo de los atosegundos, lo cual es una trillonésima de segundo. Los investigadores pudieron registrar señales de encendido y apagado de una fuente de luz que ocurrían a la escala de los 1000 millonésimas de segundo. Este trabajo permitiría la codificación de datos en pulsos láser ultra rápidos, aumentando la velocidad de transferencia de datos y que pudieran usarse en comunicaciones de larga distancia desde la Tierra hacia el espacio profundo.
prometiendo así aumentar la velocidad límite de procesamiento de datos y codificación de información, abriendo así posiblemente todo un nuevo reino para la tecnología de la información. Una explicación sorprendentemente simple para la extraña órbita del Oumuamua. En 2017, los astrónomos descubrieron un misterioso cometa llamado Oumuamua, el primer visitante conocido de fuera del sistema solar que tenía una forma inusual y que además se alejó del Sol de una manera que no podía explicarse. Algunos sugirieron, por supuesto, que era una nave extraterrestre, pero ahora la astroquímica Jennifer Bergner y el astrónomo Jarl Segman han propuesto una explicación mucho más simple para las misteriosas desviaciones del cometa de su trayectoria esperada. Ellos argumentan que las desviaciones del cometa pueden explicarse por un simple mecanismo físico común entre muchos cometas helados, la desgasificación de hidrógeno a medida que el cometa se calienta con la luz del Sol. Los cometas se pudiera decir que son esencialmente bolas de nieve llenas de polvo y que periódicamente se acercan al Sol desde los confines de nuestro sistema solar. Cuando este se calienta con la luz del Sol, el cometa expulsa agua y otras moléculas produciendo un halo brillante o una cola a su alrededor y a menudo gas y polvo. Los gases expulsados actúan como propulsores en una nave espacial, dando al cometa una pequeña patada extra que altera ligeramente su trayectoria. El Oumuamua, en este sentido, que era único debido a su tamaño, significa que la desviación gravitacional alrededor del Sol se veía incluso ahora ligeramente alterada por el pequeño impulso creado cuando el gas de hidrógeno brotaba del hielo. Bergner y Seligman argumentan entonces que las desviaciones del cometa pudieran explicarse por la liberación de gases de hidrógeno a medida que el cometa se calentaba frente a la luz del Sol. La investigación se publicará en la revista Nature. Inteligencia artificial descubre nueva ecuación secreta para pesar mejor a los cúmulos de galaxias. Astrofísicos han descubierto una nueva forma para estimar la masa de los cúmulos de galaxias con una mayor precisión gracias a la inteligencia artificial. Los investigadores del Instituto de Estudios Avanzados, el Instituto Flatiron y otras organizaciones han utilizado la inteligencia artificial para descubrir que al agregar un término simple a una ecuación ya existente de bastante tiempo, los científicos pudieron producir estimaciones de masa mucho más precisas que antes. El equipo informó en las actas de la Academia Nacional de Ciencias que la mejora de las estimaciones permitiría a los científicos calcular las propiedades fundamentales del universo con mayor precisión. La investigación, dirigida por Dijibay Wadekar del Instituto de Estudios Avanzados en Princeton, Nueva Jersey, e investigadores del Centro de Astrofísica Computacional del Instituto Flatiron y la Universidad de Princeton, la Universidad de Cornell y el Centro de Astrofísica, confesaron sentirse deslumbrados, por lo menos decir que la inteligencia artificial haya podido dar con esta nueva ecuación, siendo que ellos ya tenían bastantes años utilizándola para conseguir así el peso de los cúmulos de las galaxias y no haberlo notado antes. Finalmente encontramos volcanes activos en Venus. Venus es similar en tamaño, masa y densidad a la Tierra, lo que significa que debería generar calor en su interior aproximadamente al mismo ritmo que la Tierra. Esto debido a la descomposición de los elementos radioactivos. Sin embargo, a pesar de décadas de búsqueda, no se habían encontrado signos claros de erupciones volcánicas en Venus hasta hace poco. El geofísico Robert Herrick de la Universidad de Alaska, Fairbanks, informó en la conferencia de ciencias lunar y planetaria que su equipo finalmente captó uno de los volcanes del planeta en plena actividad. El descubrimiento fue publicado en la revista Science, utilizando imágenes de radar de Magellán de Venus para comparar áreas que habían sido fotografiadas más de una vez para buscar características nuevas o modificadas en la superficie. Finalmente detectaron un ejemplo en el que los detalles de una imagen grabada en octubre de 1991 eran diferentes de los de una imagen de febrero del mismo año. Los cambios que observaron se explican únicamente mediante una erupción volcánica dentro de esta ventana de tiempo. El descubrimiento realizado confirma que Venus sería volcánicamente activo y futuras misiones como el Veritas o Da Vinci de la NASA y el Envision de la ESA, la Agencia Espacial Europea, se centrarán en estudiar con qué frecuencia y en cuántos sitios se producen erupciones volcánicas en este planeta vecino. Un nuevo estudio sugiere que los pumas utilizan una estrategia muy astuta para fertilizar plantas que reclutan presas nuevas
para sus terrenos de caza. Un nuevo estudio publicado por Panthera en Landscape Ecology revela que los pumas pueden estar usando una estrategia de caza llamada jardín para cazar, el cual consiste en matar presas y depositar nutrientes de los restos en el suelo que aumentan la calidad de las plantas y atraen a nuevas presas. Puntos críticos ricos en nutrientes creados por la caza del puma pueden mejorar su futuro éxito de caza al influir dónde se congregan y alimentan los ungulados. El estudio estima que una decena de pumas produce más de 100.000 kilos de carroña al año, equivalente al animal más grande del mundo, la ballena azul. El estudio estima que cada puma crea aproximadamente 482 puntos críticos temporales de suelo rico en nutrientes durante sus 9 años de vida. El estudio identificó con precisión las ubicaciones de los pumas con collar GPS en el gran ecosistema de Yellowstone y encontró que las matanzas de pumas se concentraron en una pequeña fracción de su hábitat, cerca de un 4%, lo cual favorecía la estrategia preferida de acecho y emboscada de los pumas. La especie tenía más probabilidades de cazar en áreas cercanas a los bordes de los bosques, caminos y arroyos, y prefería bosques caducifolios o de hoja caduca que empiezan a tirar hojas amarillas, bosques mixtos, pastizales, estepas arbustivas y terrenos ribereños. Los pumas contribuyen de esta manera con más de 1 millón de kilos de carne a los ecosistemas todos los días, mejorando la calidad del suelo y la vida vegetal, alimentando a cientos de especies y apoyando la salud de sus ecosistemas, así como la red de vida general del planeta. El programa Puma de Panthera protege a los pumas en el oeste del estado de Washington, la bahía este de California y la región que rodea el Parque Nacional Torres del Paine en Chile. El programa incluye mitigación de conflictos, educación, estudio de la selección de presas del puma, abordaje de la depredación del ganado y estudio de la competencia con otros carnívoros, así como el impacto de los lobos reintroducidos en diferentes partes del área de distribución del puma. A pesar de que estos se encuentran en 28 países de América, los pumas son poco conocidos y se cree que están disminuyendo en general. La especie se enfrenta a amenazas como la pérdida de hábitat, la mortalidad vial, las enfermedades y la caza ilegal, por lo que es bastante urgente el aumentar el conocimiento que tenemos de esta interesante e importante especie. La actividad de la industria petrolera puede haber sido la causa de un gran terremoto en Alberta, según estudio. Uno de los terremotos más poderosos registrados en Alberta, Canadá, fue probablemente causado por la actividad de extracción de petróleo y gas. Esto se refiere al gran terremoto que ocurrió el 30 de noviembre de 2022 con una magnitud de 5.6 grados Richter que sacudió la lejana región del río Peace al noroeste de Alberta. Los reguladores de energía describieron el terremoto como un evento natural, pero un nuevo análisis hecho por geofísicos de Stanford parece indicar que fue producto de la actividad de la industria petrolera, más en concreto de la eliminación de aguas residuales en las profundidades subterráneas, lo que desencadenó este evento. A partir de entonces, otros 3 terremotos algo más pequeños azotaron la misma área el 16 de marzo a menos de 1 milla del gran terremoto ocurrido el año anterior. La idea que la extracción por fracking y la eliminación de aguas residuales puede ocasionar terremotos no es nueva. Sin embargo, este nuevo estudio publicado en el Geophysical Research Letters es el primero en vincular un terremoto de esta magnitud con actividades humanas en una región que se centra en la explotación vía fracking para obtener gas natural. Estos resultados, por supuesto, pueden influir en consideraciones acerca de la seguridad en este tipo de operaciones, así como en el almacenamiento subterráneo de dióxido de carbono. El terremoto ocurrido en el río Peace no registró mayores daños al ser un área muy lejana, pero si esto ocurriera en regiones más pobladas por las mismas situaciones, podría incurrir en un grave peligro para la población de la zona. Los investigadores llaman a realizar más estudios para entender la mecánica involucrada en estos eventos y evitar así inducir más de ellos de manera inconsciente. El gran terremoto en el río Peace llamó la atención de los investigadores al ocurrir
ocurrir en un lugar inusual y que se repitiera además varias veces el evento en la misma zona. Varias líneas de evidencia convincente apuntan a que este terremoto fue provocado por las actividades del hombre. Las actividades humanas se puede decir que le están cambiando la faz a la Tierra, recibiendo la era incluso el nombre de antropoceno, pero esta es la primera vez que se liga la actividad humana con un evento de la magnitud del terremoto del río Pis. Desde que empezó esta actividad de recuperación de petróleo, conocido como bitumen, en la década de los 80, se han inyectado aguas residuales subterráneas por alrededor de 100 millones de metros cúbicos. Una clave en la evidencia vino por observaciones satelitales que mostraron el dramático levantamiento de varios centímetros en el suelo al momento del territorio en noviembre. Si te gustan estos temas, por acá te dejamos otro video que te puede interesar y no olvides comentar y compartir para más Top de Ciencia.